¿Me ha oído, señor? Me preguntó Tisaruat frustrada y asustada. Están realojando precipitadamente a docenas de residentes del subjardín en un momento en el que soldados armadas amenazan con matar a las ciudadanas que estén en la plaza. Sí, la he oído. Pero, señor. Probablemente, muchas personas de la lista se negarán a subir al transbordador. Creo que está usted en lo cierto, teniente, pero no podemos hacer nada al respecto. Estamos a 3 días de viaje de la estación Aktoek. Pase lo que pase, está ocurriendo ahora mismo. La Spene apareció en la puerta con la traductora Zeyat siguiéndola de cerca. Bueno, en realidad, yo nunca fui una niña, decía la traductora Zeyat. O, lo que es lo mismo, cuando era una niña, era otra persona. Y me atrevo a decir que usted también. Sin duda, esta es la razón de que nos llevemos tan bien. Hola, capitana de flota. Hola, teniente. Traductora la saludé, e incliné levemente la cabeza. Tisaruat pareció no darse cuenta de que había más personas en la sala de la decuria. De modo que estación quiere que sepamos que la capitana Ednis no ha retomado el mando de la espada de Atagaris y que es probable que no vuelva a hacerlo. Nos comunica que Basna y Diuran serán trasladadas a un lugar seguro y que Fosif busca la manera de recuperar su influyente posición. Y nos informa de que los transbordadores funcionan como siempre. ¿Por qué? Nos informa de que algo le ocurrió a uno de los transbordadores, declaró 5 detrás de mí en nombre de nave. En el horario falta uno. Vean. En mi visión y en la de Tisaruat aparecieron 2 horarios, el que estación nos había enviado y el que nave tenía anteriormente. Nave resaltó las diferencias con luz. Determinadas llegadas y salidas figuraban en el horario habitual y no constaban en el que estación había enviado. Todas las diferencias se refieren al mismo transbordador, de forma que estación quiere que sepamos que algo le ocurrió a ese transbordador. También ha puesto especial cuidado en hacernos saber qué ocurrió anteayer. O sea, antes de que Basna y Diuran subieran a bordo del transbordador que las llevó a suelo. La Spene se sentó frente al tablero de la partida que estaba en desarrollo. ¿Estación está haciendo otra vez eso de no decirles lo que está mal cuando es obvio que algo lo está? Más o menos respondí yo. Solo que esta vez le hemos pedido que nos lo diga, pero no puede hacerlo claramente porque la usurpadora está en la estación. La traductora Zeyat se sentó a mi lado y frente a la Spene, en el lado opuesto del tablero. Frunció el ceño durante un instante mientras contemplaba las fichas de brillantes colores que estaban en las cavidades del tablero y el despliegue de fragmentos de cáscara de huevo. Creo que es su turno, Spene. Así es, contestó la Spene. Extrajo las fichas de una de las cavidades y volvió la palma de la mano hacia arriba para mostrárselas a la traductora Zeyat. 3 verdes. Una azul. Una amarilla. Una roja. Creo que son 4 verdes, repuso la traductora con recelo. No, sin lugar a dudas esa es azul. De acuerdo. La traductora Zeyat tomó la ficha roja de la mano de la Spene y la dejó caer en el tazón que contenía un té turbio. Además, esto es casi un huevo entero. Tendré que reflexionar con cuidado sobre mi próximo movimiento. Disponemos de más cáscaras de huevo para usted, traductora. En caso de que las necesite, intervino Bo 9. La traductora realizó un gesto distraído de asentimiento con la mano y observó atentamente el tablero mientras la Spene redistribuía el resto de las fichas. Fíjese en la orden respecto a seguridad, me indicó Tisaruat. En cómo está redactada. Creo que la espada de Gurat está acoplada a la estación Aktoek. ¿Pero por qué habría de? Su voz se fue apagando mientras fruncía el ceño. Porque Anander necesita que todas las auxiliares de a bordo patrullen la estación, supuse yo. Pero ella tiene 3 naves más. Y una de ellas es una crucero de batalla, ¿no es así? Dispone de miles de... Vi que, de repente, era consciente de algo. ¿Y si no tiene 3 naves más? Señor. Volvió a centrarse en los datos que aparecían en su visión. ¿Por qué estación no nos ha dicho qué naves hay en el sistema? Y añadió. No, claro, ella no debe de habérselo dicho. Sobre todo si son pocas. Además, no confía en la espada de Atagaris. Ni en la capitana Ednis. ¿Y puede culparla por ello? Le preguntó la Spene. Ambas son arrogantes y tienen pocas luces. Tisaruat levantó la vista hacia la auxiliar y se sorprendió al darse cuenta de que estaba en la habitación. La miró mientras parpadeaba e hizo lo mismo con la traductora. ¿Acaso ella no sabe lo que ocurrió la última vez que la espada de Atagaris se encargó de la seguridad en la estación? Preguntó Tisaruat. Y añadió. No, claro que no lo sabe. Por alguna razón no se lo han contado. Gracias a la breve transmisión del día anterior, sabíamos que eran muchas las cosas que las autoridades del sistema no le habían contado a Anander Mianai.
O quizá lo sabe y no le importa. Es muy posible, accedió Tisharuat. Tenemos que regresar, señor. Así es, intervino la traductora Zeyat, sin dejar de mirar con atención el tablero y mientras cavilaba sobre cuál sería su próximo movimiento. Me han dicho que casi se les han acabado las existencias de salsa de pescado. Vaya, ¿cómo puede haber ocurrido algo así? Preguntó la Spene tan inocentemente como supuse que le era posible. Por favor, señor. Tisharuat parecía no haber oído a ninguna de las dos. No podemos dejar las cosas como están y, además, tengo una idea. Sus palabras captaron toda la atención de la traductora. Levantó la vista del juego y miró fijamente a Tisharuat con el ceño fruncido. ¿Cómo es? ¿Huele? Tisharuat la miró y parpadeó. A veces creo que me gustaría tener una idea, pero entonces pienso que es exactamente el tipo de cosa que haría Arlike. Al ver que Tisharuat no contestaba, la traductora Zeyat volvió a centrar su atención en el juego, tomó una ficha amarilla del tablero, la introdujo en su boca y se la tragó. Su turno, Spene. Esa tampoco era verde, repuso la Spene. Lo sé, contestó la traductora Zeyat con aire de satisfacción. Nave ya está realizando los cálculos del viaje de vuelta a Atoeg, le indiqué a Tisharuat. Vaya a ver a médico y dígale que ha tomado demasiado té. Tisharuat abrió la boca para protestar, pero yo continué. Tardaremos 3 días en llegar a Atoeg. Podemos prescindir de unos minutos. Cuando médico la haya estabilizado, vaya a verme a mis dependencias y hablaremos de su idea. Ella quería protestar, quería dar un golpe en la mesa con el puño y gritarme. Y a punto estuvo de hacerlo, pero al final inhaló hondo y dijo, sí, señor. Se levantó volcando la silla en la que estaba sentada y se fue. Bon 9 enderezó la silla y la siguió. ¿Qué persona tan excitable es esa, teniente Tisharuat?, comentó la traductora Zeyat. Una idea. Imagíneselo. 12. Entonces, ¿en qué consiste esa idea que ha tenido? Le pregunté a Tisharuat cuando fue a mis dependencias. Bueno, no es. Estaba de pie frente a la silla en la que yo estaba sentada y se movió ligeramente con incomodidad. Es bastante desesperada. Yo no dije nada. La espada de Gurad no es una de las naves de las que ella me proporcionó los accesos, pero hay una especie de lógica subyacente a todos ellos. Su escisión ha tenido como consecuencia que la lógica de cada una de sus partes sea diferente, lo que explica, parcialmente, que yo no encontrara todo lo que ella le había hecho a la estación Atoeg y a la espada de Atagaris. Y a la misericordia de Kalr. Y a la misericordia de Kalr, sí señor. Esto hacía que se sintiera desdichada. Pero su otra parte, la parte que está en Omaug, yo estoy muy familiarizada con ella. Si pudiera subir a bordo de la espada de Gurat, si dispusiera de tiempo para hablar con ella, creo que podría averiguar cómo acceder a sus códigos. La miré. Parecía hablar totalmente en serio. Ya le he dicho que se trata de una idea desesperada. En efecto, me lo ha dicho, corroboré yo. Esta es mi idea. Enviamos a 2 equipos a la estación. Uno, el mío, se dirige a los muelles para intentar subir a bordo de la espada de Gurat y el otro busca a Naander y la mata. ¿Así sin más? Bueno, esto es solo la idea general. He dejado a un lado los detalles. Además, no he tenido en absoluto en cuenta la espada de Atagaris. Entonces se estremeció levemente. Al principio, cuando se me ocurrió la idea, la mayoría de los detalles me parecieron realmente lógicos, pero ahora, en retrospectiva, me parecen bastante incoherentes. Sin embargo, aún creo que la idea básica tiene sentido, señor. Titubeó mientras esperaba mi reacción. De acuerdo, respondí. Elija a 2 de sus boss para que vayan con usted. Deberán dedicar los 3 próximos días a entrenarse en el gimnasio y practicar en la galería de tiro. A recibir las instrucciones o cualquier otro tipo de entrenamiento que crea usted que puedan necesitar. Y quedan relevadas de cualquier otra tarea. Nave. Sí, capitana de flota. Respondió la misericordia de Kalr en mi oído. Comunica a Ekrepauna que debe asumir la guardia de la teniente Ekalun y pídele a esta y a Seibarden que se reúnan aquí con nosotras. Y dile a 5 que venga a prepararnos té para la reunión. Y, nave. Sí, señor. ¿Quieres que la teniente Tisharuat te haga lo que les ha hecho a Estación y a la espada de Atagaris? Silencio. Aunque yo sospechaba que conocía la respuesta. Entonces, nave dijo. De hecho sí que lo quiero, capitana de flota. Miré a Tisharuat. Haga un hueco en su agenda para ello, teniente. Y será mejor que me cuente esos detalles incoherentes, por si hay algo en ellos que valga la pena aprovechar. A la mañana siguiente, dejé que la Spene y médico entretuvieran a la traductora Zeyat e invité a Ekalbu a desayunar conmigo. ¿Todo va bien?
Le pregunté después de que 5 dispusiera fruta y pescado en la vajilla Brackdware, sirviera té en los tazones de cristal rosa y saliera de la habitación por sugerencia de Nave. No sé a qué se refiere, señor. Tomó su tazón de té. Mientras lo sostenía, noté que se sentía mucho más cómoda que semanas atrás. Mucho menos incómoda en mi presencia. Aún así, no me refiero a nada en particular, teniente. Con su permiso, señor, resulta un poco raro. Dejó el tazón sin haber probado el té. Usted ya sabe cómo me va todo, ¿no es así? Hasta cierto punto, admití yo. Tomé un bocado de pescado para que Callum pudiera empezar a comer si lo deseaba. Si quiero, puedo mirar en su interior y, a veces, puedo ver cómo se siente. Pero dejé el utensilio de comer sobre la mesa. Estoy intentando no hacerlo demasiado. Sobre todo, porque creo que la hace sentir incómoda. Además señalé el espacio que nos separaba, quiero que pueda hablar conmigo cuando lo necesite. Si quiere hacerlo. Vergüenza. Miedo. ¿He hecho algo mal, señor? No, en absoluto. Tomé, intencionadamente, otro bocado de pescado. Solo quería desayunar con usted y pedirle su opinión acerca de algunas cosas, pero la pregunta sobre cómo le va todo solo era un intento de entablar conversación. Bebí un trago de té. A veces no soy muy buena manteniendo conversaciones intrascendentes. Lo siento. Ekalu se atrevió a esbozar una levísima sonrisa y experimentó un conato de alivio, pero no confió del todo en esa sensación y no se relajó. De modo que iré directamente al grano, ¿le parece bien? Continué yo. Quería conocer su opinión acerca de Amaatuna. Y añadí al ver que reprimía un estremecimiento. Debe de resultarle extraño oír un nombre al que usted respondió durante mucho tiempo y que ahora ya no es el suyo. Ekalu me indicó, con un gesto, que eso no tenía importancia para ella. No me incorporé a esta nave con el nombre de Amaatuna. Mi rango fue cambiando conforme algunas personas se retiraban, se iban o. Fuera lo que pretendía añadir después de no lo expresó y lo apartó a un lado con un gesto. Pero tiene usted razón, señor, resulta extraño. Entonces tomó un pedazo de fruta, lo masticó y lo tragó. Supongo que usted sabe lo que se siente. Así es, confirmé yo. Esperé un instante por si ella tenía algo más que añadir, pero aparentemente no lo tenía. No le estoy pidiendo nada malo. Mientras Seibarden estaba enferma, Amaatuna realizó sus guardias y dirigió la decuria. Creo que realizó un trabajo excelente y me gustaría que empezara la formación para ascender a oficial. Sé que disponemos del material necesario porque usted lo ha estado utilizando. De hecho, creo que esa formación debería estar disponible para cualquier miembro de la tripulación que desee realizarla. Pero, en concreto, estoy considerando la posibilidad de ascender a Amaatuna. Según tengo entendido, usted la conoce muy bien, señor. Yo. Se sentía sumamente incómoda, insultada incluso. Deseaba levantarse y marcharse. No sabía cómo responderme. Me doy cuenta de que la estoy poniendo en una posición difícil, ya que podría darse el caso de que usted se opusiera a su ascenso y ella se enterara de que no lo había obtenido por su intervención. Y ya sabemos que pueden guardarse muy pocos secretos en esta nave. Pero le ruego que considere la situación en la que nos encontramos. Piense en lo que ocurrió cuando la teniente Tisarwat y yo no estábamos y la teniente Seibarden estaba enferma. Usted y las demás jefas de las decurias se ocuparon de todo admirablemente, pero se habrían sentido más cómodas si hubieran tenido más experiencia. Creo que sería adecuado que las jefas de las decurias recibieran la formación necesaria por si volviera a producirse una situación similar. Y también creo que, a la larga, todas serán dignas de ese ascenso. Preveo que la nave las necesitará en esos puestos. Silencio por parte de Ekalu. Bebió otro trago de té. Reflexionó. Infeliz y asustada. Señor, dijo finalmente, suplico su paciente indulgencia, pero ¿qué sentido tiene? O sea, comprendo la razón de que regresemos a Atoek. Eso me parece razonable, pero más allá de eso, al principio, todo esto me parecía irreal y, en ciertos aspectos, todavía me lo parece. La Lord del Ratch se está disgregando y, si lo hace, lo mismo le ocurrirá al Ratch. Sin embargo, quizás ella consiga mantenerse unida, quizá vuelva a unir sus fragmentos, pero, y le pido disculpas, señor, por hablarle con tanta franqueza, en realidad usted no quiere que eso suceda, ¿no es así? Así es, no lo quiero, admití yo. Entonces, ¿qué sentido tiene, señor? ¿Qué sentido tiene hablar de formación y ascensos como si todo fuera a seguir como siempre? ¿Y qué sentido tiene todo? Señor. Ekalu parpadeó sorprendida y desconcertada. Dentro de 1000 años, teniente, nada de lo que a usted le preocupa tendrá importancia.
Ni siquiera para usted, porque estará muerta. Y yo también, y a nadie que esté viva le importará. Quizás, solo quizás, alguien recordará nuestros nombres. O lo que es más probable, nuestros nombres estarán grabados en alguna insignia funeraria que permanecerá guardada y polvorienta en el fondo de una vieja caja que nadie abrirá. Al menos la de Ekalu, porque no creía que nadie quisiera encargar insignias conmemorativas de mi existencia después de mi muerte. Y esos 1000 años pasarán, y otros 1000, y otros, hasta el fin del universo. Piense en todas las tragedias, el sufrimiento y, sí, también en los triunfos que están enterrados en el pasado, en los millones de años de historia. Lo fueron todo para la gente que los vivió. Pero ahora no son nada. Ekalu tragó saliva. Si alguna vez me siento deprimida, señor, debo recordar que usted sabe cómo animarme de verdad. Sonreí. El sentido de todo es que no hay ningún sentido. Elija el suyo. Normalmente no podemos elegir el que queramos, ¿no? Me preguntó. Usted supongo que sí, pero usted es un caso especial. Y todas las tripulantes de la nave seguimos el suyo. Bajó la vista hacia el plato y consideró brevemente la posibilidad de tomar el utensilio de comer, pero me di cuenta de que, en aquel momento, no podía comer nada. No tiene por qué ser un gran sentido, repuse yo. Como usted dice, a menudo no puede serlo. A veces solo se trata de... Tengo que encontrar la manera de poner un pie delante del otro o moriré aquí si perdemos esta partida, si perdemos la vida en un futuro próximo entonces sí que las formaciones y los ascensos no habrán tenido sentido. Pero quién sabe. Quizá los augurios nos favorezcan y si al final consigo lo que quiero, Atoeg necesitará protección y yo necesitaré buenas oficiales. Y, si puedo preguntarlo, ¿qué probabilidades hay de que los augurios nos favorezcan, señor? El plan de la teniente Tisarwat, lo que sé de él, señor, es, apartó a un lado con un gesto la palabra que iba a utilizar para describirlo. No hay un margen de error ni de tolerancia para posibles accidentes. Y son tantas las maneras en que las cosas podrían salir realmente mal. Cuando una hace algo así, las probabilidades de éxito son irrelevantes, le contesté. Una no necesita saber cuáles son esas probabilidades. Lo que necesita saber es cómo hacer lo que pretende hacer y, después, tiene que hacerlo. Lo que suceda a continuación, hice el gesto de lanzar al aire un puñado de monedas adivinatorias, no es algo sobre lo que una tenga ningún control. Será como Amá desee, dijo Ekalu. Se trataba de una máxima piadosa. A veces reconforta pensar que el propósito de Dios lo dirige todo. Suspiró. Pero otras veces, no. Es cierto, corroboré. Mientras tanto, disfrutemos del desayuno. Tomé un pedazo de pescado. Está muy bueno. Y hablemos de Amaatuna y de cualquier otra integrante de las decurias que usted crea que pueda ser candidata a ascender a oficial. Después de desayunar, me dirigí al departamento médico, al diminuto cubículo que hacía las veces de oficina de médico. Me senté en una silla y apoyé las muletas en la pared. Usted me comentó algo sobre una prótesis. Todavía no está lista, declaró ella, categórica. El ceño fruncido. Desafiándome a cuestionar su aseveración. Ya debería estarlo, repliqué yo. Se trata de un mecanismo complicado. Tiene que compensar el progresivo crecimiento. Quiere asegurarse de que no deje aquí a Seibarden y sus Amaats y me vaya yo a la estación en su lugar. Estábamos en el espacio del portal y todavía tardaríamos unos días en llegar a Atoeg. Médico emitió un sonido burlón. Como si eso fuera a detenerla, señor. ¿Cuál es el problema? La prótesis es una solución temporal. No está diseñada para soportar grandes esfuerzos y, desde luego, no es apropiada para el combate. No le contesté, simplemente permanecí sentada mientras observaba cómo me miraba con el ceño fruncido. La teniente Seibarden tampoco debería ir. Se encuentra mucho mejor, pero no puedo garantizar que maneje bien ese tipo de estrés. ¿Y Tisarwat? Nadie mejor que ella para saber por qué era incuestionable que Tisarwat fuera. La teniente Seibarden es la única persona en esta nave, además de mí, que tiene experiencia en combate, señalé yo. Y además de la Spene, supongo. Pero no estoy segura de que podamos confiar en la Spene. Médico soltó una risa burlona. No. Entonces se le ocurrió una idea. Señor, creo que debería plantearse conceder algunos ascensos. A Amaatuna desde luego, y a Bouna también. Justo acabo de hablar de ello con Ekalu. Se lo habría comentado a Seibarden, pero seguramente debe de estar durmiendo. Amplié mi percepción y vi que Seibarden estaba en las primeras fases de lo que prometía ser un sueño muy profundo. En mi cama. 5, lejos de sentir resentimiento por no disponer de su lugar de trabajo, estaba sentada a la mesa en el comedor de las soldados, que estaba vacío.
Tarareaba, feliz, una canción mientras, con un tazón de cristal verde al alcance de la mano, remendaba la manga rota de una camisa. Seibarden parece ir evolucionando bien, comenté. De momento sí, admitió médico. Pero que las diosas nos asistan si no puede encontrar un gimnasio o tomarse un té la próxima vez que se altere. He intentado convencerla de que retome la medicación, pero es algo que no va con su carácter. Aunque parezca mentira, ayer por la noche lo intentó. En realidad, había sido por la mañana, en el horario de Seibarden. ¿En serio? Bien. Estaba sorprendida y medio complacida, pero no lo reflejó en su rostro. Raramente lo hacía. Supongo que ya se verá. Ahora echemos una ojeada a su pierna. ¿Y por qué no me comentó antes que le dolía la pierna derecha, capitana de flota? Lleva doliéndome desde hace más de un año. Ya casi me he acostumbrado. Además, no creía que pudiera usted hacer nada al respecto. Médico cruzó los brazos y se reclinó en la silla sin dejar de mirarme con el ceño fruncido. Es posible que no, y desde luego no sería práctico intentar hacer algo ahora mismo, pero debería habérmelo comentado. Adopté una expresión de arrepentimiento. Sí, médico. Se relajó solo un poco. Y volviendo a la prótesis, no me diga que no está lista porque sé que lo está. O podría estarlo en cuestión de pocas horas. Y estoy muy cansada de las muletas. Sé que la prótesis no será adecuada para realizar grandes esfuerzos y, aunque lo fuera, no dispongo de tiempo suficiente para acostumbrarme a ella. Al menos no para luchar. Ni siquiera aunque me la hubiera colocado tan pronto como pudo, de modo que a la estación irá Seibarden, no yo. Médico suspiró. De hecho, usted podría adaptarse a ella más deprisa porque titubeó. Porque es una auxiliar. Sí, es probable, corroboré yo, pero no lo bastante deprisa. Además, por mucho que deseara librar personalmente al sistema Atoe de Anander Mianai, no quería poner en peligro la misión. De acuerdo, declaró médico. Todavía tenía el ceño fruncido, como casi siempre, pero interiormente se sentía aliviada. Y satisfecha. Entonces vayamos a la habitación de al lado para ver cómo va esa pierna. Luego, como sé que ha estado levantada toda la noche, como estamos a salvo en el espacio del portal y como ya ha recorrido toda la nave asegurándose de que todo está como debería estar, podrá regresar a sus dependencias y dormir. Cuando se despierte, seguramente la prótesis ya estará lista. Me imaginé tumbándome junto a Seibarden. No sería la primera vez que estaríamos tan cerca, aunque eso fue antes de estar en la misericordia de Kalr. Antes de que pudiera experimentar, mínimamente, algo parecido a lo que había perdido. Esa sensación de estar rodeada por tanto de mí misma. Y médico tenía razón, llevaba despierta toda la noche y estaba agotada. Si eso la hace feliz, médico, le contesté. Seibarden estaba tan dormida que no se percató de mi presencia, pero su cercanía, su calor y su respiración lenta y regular unidas a los datos que Nave me transmitía de sus amadas, que también estaban dormidas, me resultaron muy reconfortantes. Nave me mostró a Tisharuat, que estaba en la sala de la decuria, y a la decuria Bo entrando en el comedor de las soldados. Cuando vieron que Cal 5 estaba allí, se echaron a reír. «Señor, ¿necesita un poco de intimidad con nuestra teniente Amaat?», preguntó Bo 10. Ya era hora. 5 simplemente sonrió y siguió con el remiendo. Nave también me mostró a Ekalu, quien entró en la sala de su decuria para tomar su cena, y a sus etrepas, que estaban terminando las tareas del día antes de dirigirse al comedor de las soldados para cenar ellas también. Y me mostró a Kal Runa, que estaba de guardia en el puente de mando. Técnicamente en contra de las normas, pero estábamos en la ni siquiera nada del espacio del portal, donde ninguna cosa remotamente interesante podía ocurrir, y cuanta más experiencia adquirieran las jefas de las decurias, mejor. Y me mostró a médico, que le comunicaba a Kalr 12 que comería más tarde. Le dijo que en aquel momento estaba ocupada y que no quería averiguar qué pasaría si la prótesis no estaba lista cuando yo me despertara como me había prometido. 12 no sonrió, pero deseó hacerlo. Todo estaba como debería estar. Me dormí y, cuando me desperté horas más tarde, Bo estaba de guardia, Tisharuat y 2 soldados de su decuria se estaban entrenando en el gimnasio, Ekalu y sus etrepas se estaban preparando para acostarse, las Amaat seguían durmiendo y soñando, y Seibarden todavía estaba tumbada y dormida a mi lado. 5 esperaba de pie y en silencio junto a mi cama con un tazón de cristal rosa lleno de té para mí. Debió de prepararlo en la sala de la decuria y me lo llevó por el pasillo. Médico está a su disposición para cuando usted pueda, capitana de flota, declaró Nave en mi oído. 2 horas más tarde, yo estaba caminando con mi pierna nueva y temporal. No era mucho más que una vara de plástico gris con una junta y aplanada en el extremo correspondiente al pie.
Su respuesta era ligeramente más lenta de lo que a mí me habría gustado y mis primeros pasos fueron inseguros y tambaleantes. Nada de correr, me advirtió el médico, pero en aquel momento, aunque la prótesis se hubiera fabricado para grandes esfuerzos, yo no habría podido correr. Tengo que examinarla todos los días, porque si le produce irritación o heridas en la zona de contacto, usted no lo sentirá. Esto era así por el correctivo que estaba regenerando mi pierna. Puede que le parezca algo trivial, pero créame, es mucho mejor tratar ese tipo de heridas desde el primer momento. Sí, médico, respondí yo, y me fui a recorrer los pasillos una y otra vez, con 12 siguiéndome los pasos, mientras la prótesis golpeteaba con rigidez a cada paso. Hasta que pude hacerlo sin tropezar o caerme. Encontré a la Spene en la sala de la decuria. Estaba sola, sentada a la mesa, a uno de los lados del tablero en el que jugaba a fichas con la traductora Zayat. Hola, prima, me saludó cuando atravesé con paso vacilante el umbral de la puerta. ¿Tienes problemas para acostumbrarte a la nueva pierna? Es un desafío mayor de lo que esperaba, reconocí yo. Algunas de mis antiguas oficiales habían perdido extremidades, pero siempre las enviaban a otro lugar hasta que se recuperaban. Y, desde luego, si una auxiliar perdía una extremidad, lo más sencillo era deshacerse de ella y descongelar una nueva. 12 retiró una silla para mí y me senté. Con mucho cuidado. Solo necesito practicar. Eso es todo, desde luego. No supe si estaba siendo sarcástica o no. Estoy esperando a la traductora Zayat. No tienes por qué darme explicaciones de por qué estás en la sala de la decuria, prima. Eres una invitada. 12 me llevó un tazón de té y uno de los pastelitos del montón que había en la encimera y lo mismo hizo para la Spene, quien después de mirar el té y el pastelito dijo, no tienes por qué hacer esto, ya lo sabes. Podrías alimentarme con agua y esquel y mantenerme en un compartimento de almacenaje. ¿Por qué habría de hacer algo así, prima? Tomé un bocado del pastelito. Tenía canela y trocitos de dátiles. La receta era una de las favoritas de Ekalu. Dime, ¿te molesta que se refieran a ti con el pronombre ello? ¿Por qué habría de molestarme? Realicé un gesto ambiguo. A algunos miembros de la tripulación les inquieta oír que a veces nos refiramos a ti con el pronombre ello y que, al mismo tiempo, te tratemos como a una persona. Además, yo te llamo prima, sin embargo, a ellas nunca se les ocurriría aplicarme el pronombre ello. Aunque, técnicamente hablando, eso sería correcto. ¿Y a ti te molesta que te apliquen el pronombre ella? Me preguntó la Spene. No reconocí yo. Supongo que me he acostumbrado a que cada hablante me aplique el pronombre que le parezca adecuado. Aunque debo reconocer que me ofendería si alguien de mi tripulación se refiriera a mí como ello. Pero eso sería porque sé que lo considerarían un insulto. La Spene tomó su pastelito, le dio un bocado, lo masticó, se lo tragó, bebió un trago de té y luego dijo, en realidad no había pensado en esto hasta ahora, prima, pero ¿sabes lo que realmente me crispa? Como yo tenía la boca llena de té y pastelito, le indiqué con un gesto que continuara, y ella lo hizo. Oír que os referís a vosotras mismas como racháis. Llamar a esto, señaló alrededor el rach. Yo tragué lo que tenía en la boca. Supongo que no puedo culparte, declaré. ¿Me dirás dónde estás, prima? Justo frente a ti, al otro lado de la mesa, prima, declaró con actitud impasible, como siempre, aunque creí percibir un deje de diversión en su voz. No pude evitar darme cuenta de que, cuando estábamos en el sistema fantasma y la misericordia de Cal te preguntó dónde estabas, fuiste tú quien le contestó desde el interior de la nave. No le hablaste directamente. En consecuencia, no pudimos saber a qué distancia estaba de nosotras ni calcular su localización. La Spene sonrió. ¿Me harás un favor, prima? ¿Me permitirás ir a la estación con la teniente Seibarden? ¿Por qué? No estorbaré, te lo prometo. Simplemente quiero rodear el cuello de la usurpadora con mis manos y estrangularla yo misma. El desencadenante de la guerra de la que la Spene escapó 3000 años atrás no fue solo la discrepancia acerca de la política de expansión de Anander, sino también el cuestionamiento de la legitimidad misma de su autoridad. Al menos eso tenía entendido yo, ya que ocurrió 1000 años antes de que yo naciera. Aunque, si eso requiriera demasiado tiempo, continuó la Spene, me contentaría con pegarle un tiro en la cabeza. Lo importante es que sepa quién se lo está haciendo. Soy consciente de que se trata de un deseo trivial y que, teniendo en cuenta quién es ella, no servirá de nada, pero deseo tanto hacerlo. Hace 3000 años que sueño con ello. No le contesté. Ah, ¿no confías en mí? En fin, supongo que, si estuviera en tu lugar, yo tampoco lo haría. Entonces la traductora Zayat entró en la sala de la decuria. Spene. He estado pensando mucho. Permítame demostrárselo.
Hola, capitana de flota. A usted también le gustará. Tomó la bandeja de pastelitos de la encimera y la dejó en medio de la mesa. Estos son pastelitos. Así es, corroboró la Spene. La traductora me miró en busca de confirmación y yo asentí con la cabeza. Todos. Todos son pastelitos. La idea le producía gran placer. Deslizó los pastelitos de la bandeja a la mesa y los distribuyó en 2 montones. Estos contienen fruta, declaró, señalando el montón de los pastelitos de dátiles y canela, que era ligeramente mayor. Y estos, señaló, los otros no la tienen. ¿Lo ven? Antes eran lo mismo, pero ahora son diferentes. Y miren. Quizá piensen para sus adentros, sé que yo lo hice, que son diferentes debido a la fruta. O a la no fruta, ya saben, según sea el caso. Pero miren esto. Deshizo los montones y distribuyó los pastelitos al azar. Ahora trazo una línea. Simplemente me la imagino. Se inclinó hacia adelante, colocó un brazo en medio de los pastelitos y los deslizó a uno u otro lado. Ahora estos, señaló, uno de los lados son diferentes de estos otros. Señaló el otro lado. Pero algunos tienen fruta y otros no la tienen. Antes eran diferentes, pero ahora son iguales. Y lo mismo ocurre con el otro lado de la línea. Y ahora. Tomó una ficha del tablero. Nada de trampas, traductora, advirtió la Spene con un tono de voz tranquilo y agradable. Volveré a dejarla en su sitio, se defendió la traductora Zeyat, y puso la ficha entre los pastelitos. Antes eran cosas diferentes. Supongo que estará de acuerdo en que antes eran diferentes, pero ahora son lo mismo. Sospecho que la ficha no sabe tan bien como los pastelitos, comentó la Spene. Eso es discutible, declaró la traductora Zeyat, solo mínimamente aprensiva. Además, ahora es un pastelito. Frunció el ceño. ¿Pero ahora los pastelitos son fichas? No lo creo, traductora, intervine yo. Ni una cosa ni otra. Me levanté con cuidado de la silla. Ah, capitana de flota, eso es porque usted no puede ver mi línea imaginaria. Pero es real. Se dio unos golpecitos en la frente. Existe. Tomó uno de los pastelitos de dátiles y lo dejó en el tablero, en el lugar que antes ocupaba la ficha. ¿Lo ve? Le dije que volvería a dejarla en su sitio. Creo que es mi turno, declaró la Spene. Tomó el pastelito y le dio un bocado. Tiene usted razón, traductora, este pastelito sabe tan bien como los otros. Señor, me susurró Carl 12 siguiéndome de cerca mientras yo salía al pasillo con pasos cautelosos. Había escuchado la conversación que yo había mantenido con la Spene con un sentimiento creciente de ofensa y horror. Debo decirle, señor, que ninguna de nosotras le aplicaría nunca a usted el pronombre ello. Al día siguiente, Seibarden encontró a Ekalu en la sala de la decuria. Estaba sola. Disculpa, Ekalu la saludó, realizando una reverencia, no quisiera privarte de tu tiempo libre, pero Nave me ha dicho que quizá disponías de unos instantes. Ekalu no se levantó. ¿Sí? No estaba en absoluto sorprendida. Por supuesto, Nave le había advertido de que Seibarden se dirigía hacia allí y se había asegurado de que fuera un momento conveniente para Ekalu. Quiero decirte que, declaró Seibarden nerviosa, incómoda y todavía en el umbral de la puerta. Lo que quiero decir es que, hace unos días, me disculpé por haberme portado realmente mal contigo. Tomó aire con nerviosismo. No entendía qué había hecho mal, pero quería que dejaras de estar enfadada conmigo. Simplemente repetí lo que Nave me dijo que debería decir. Estaba enfadada contigo por estar enfadada conmigo, pero Nave me convenció de que no fuera más estúpida de lo que ya lo había sido. Pero he estado pensando en ello. Ekalu, que seguía sentada a la mesa, se quedó quieta del todo y su cara adoptó la inexpresividad de una auxiliar. Seibarden sabía lo que eso debía de significar, pero no esperó a que Ekalu hablara. He estado pensando en ello y sigo sin entender, exactamente, por qué lo que dije te dolió tanto. Pero no necesito entenderlo. Te dolió y, cuando me dijiste que te había dolido, debí disculparme y dejar de decirlo. Y quizá también dedicar algo de tiempo a intentar entenderlo en lugar de insistir en que adaptaras tus sentimientos a mi forma de ser. Y quiero decirte que lo siento. Y esta vez lo digo de verdad. Seibarden no percibió la reacción de Ekalu, ya que ésta permaneció totalmente inmóvil, pero Nave sí que la percibió. Y yo también. Como Ekalu no dijo nada, Seibarden continuó. También quiero decirte que te echo de menos. A ti y a lo que teníamos. Pero si ahora estoy en esta situación es por mi propia estupidez. Se produjo un silencio que duró 5 segundos, aunque pensé que, en cualquier momento, Ekalu hablaría o se incorporaría. O se echaría a llorar. También quiero decirte que eres una oficial excelente, prosiguió Seibarden. Te adjudicaron ese puesto sin previo aviso y con un adiestramiento mínimo.
Ojalá yo hubiera estado tan centrada y hubiera sido tan fuerte como tú durante mis primeras semanas como teniente. Bueno, en aquella época solo tenías 17 años, la justificó Ekalu. Acepte el cumplido, teniente, le reprochó Nave al oído. Pero gracias, declaró Ekalu en voz alta. Es un honor servir contigo, continuó Seibarden. Y gracias por dedicar tiempo a escucharme. Inclinó la cabeza y se fue. Ekalu cruzó los brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza en ellos. Oh, Nave, exclamó con voz desesperada. ¿Tú le has dicho que me dijera algo de esto? La ayudé un poco con las palabras, repuso Nave, pero la idea no fue mía. Lo ha dicho en serio. Entonces fue idea de la capitana de flota. En realidad, no. Es tan guapa, exclamó Ekalu. Y tan buena en la cama. Pero es tan... Se interrumpió al oír los pasos de Etrepa 6 en el pasillo. Etrepa 6 dio una ojeada desde la puerta de la sala de la decuria, vio que su teniente tenía la cabeza apoyada sobre la mesa y lo relacionó con el hecho de que Seibarden se alejaba por el pasillo. Entonces entró en la sala y empezó a preparar té. Ekalu dijo en silencio y sin levantar la cabeza. Si le dijera que volviera conmigo, ¿ella lo haría? Oh, ¿sí? Respondió Nave. Pero si yo fuera usted, dejaría que sufriera un rato.